Más de 60 millones de personas en todo el mundo padecen insuficiencia cardíaca. Las previsiones apuntan a un aumento de casos en los próximos años por el envejecimiento de la población y el incremento de comorbilidades como la hipertensión o la diabetes. También por un manejo cada vez más avanzado de diversas enfermedades cardiovasculares que prolongan la evolución de esta cardiopatía y su desarrollo clínico. ¿Es lo mismo el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que su descompensación? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos de nuevo a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Miriam Reyes a cargo de la realización y edición, y como moderadora en este episodio saludamos a Carmen González de la Portilla Concha, cardióloga en el Hospital Universitario de Badajoz. Muy buenas, Carmen. Hola Alicia, ¿qué tal? Encantada de verte de nuevo. Carmen, vamos a poner en contexto a los oyentes de este episodio sobre el escenario actual en el área de insuficiencia cardíaca y las posibilidades de mejora en el tratamiento de los pacientes. Este es precisamente el análisis global que se plantea en el proyecto Códice, impulsado por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC, que apunta a un proceso asistencial organizado para evitar hospitalizaciones y ralentizar la progresión de la enfermedad. En este episodio hablamos de este proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca poniendo el foco en la descompensación. La insuficiencia cardíaca ahora mismo se considera prácticamente una epidemia a nivel mundial y es una de las principales causas de ingreso hospitalario de origen cardiológico, ¿no? Asimismo, pues la mortalidad de estos pacientes sigue siendo muy alta a pesar de todo el avance farmacológico que ha habido en los últimos años. Estamos hablando pues de un más del 50% a los 5 años y bueno, pues creo que es un tema que debemos de tener en cuenta siempre. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Carmen, vamos a presentar entonces a los participantes de este análisis. Tenemos el placer de contar en el estudio Cardio Podcast de la Casa del Corazón con 3 especialistas bastante involucrados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Carlos Escobar Cervantes, cardiólogo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas, doctor. Hola, ¿qué tal? Susana del Prado Díaz, cardióloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Hola, Susana. Buenas. Y Alfonso Valle Muñoz, cardiólogo en el Hospital de Denia Marina Salud en Alicante. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal? En lugar, agradeceros a los 3 que hayáis podido venir hasta aquí para colaborar con nosotros en el Cardio Podcast. Y bueno, vamos a ir un poquito haciendo un repaso, si os parece. Hay muchos trabajos que nos ayudan a saber un poquito cómo vamos a nivel de insuficiencia cardíaca y un poco resaltar el trabajo de Carlos. Tiene varias publicaciones al respecto y un registro nacional en el que bueno, pues nos hace un poquito el repaso de cuál es el perfil clínico a día de hoy de la insuficiencia cardíaca en nuestro país, en España. Entonces, a ver si nos puedes contar un poco dentro del espectro. Ya vemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sigue siendo lo más frecuente y ahí parece que los pacientes pues, bueno, están mejor tratados, por decirlo de alguna forma. Y tenéis datos más recientes de los últimos meses, de los últimos años, en cómo vamos, dónde crees que podemos mejorar en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, Carmen, la verdad es que este registro fue un trabajo muy importante. Analizamos los pacientes que había entre el año 2013 y 2019. Era un registro poblacional de 2 millones de personas. Aproximadamente un 2,3% tenían insuficiencia cardíaca, que como bien dices, aproximadamente la mitad tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero lo que observamos es que esta prevalencia va aumentando desde el 2013 al 2019 y datos más actualizados pues lo que hacen es, sino ver que cada vez la prevalencia de insuficiencia cardíaca es mayor, pues porque hay una relación directa con el envejecimiento de la población. Hemos hecho análisis más recientes en los que hemos analizado también los costes asociados a la insuficiencia cardíaca y es importante destacar que el aspecto más importante del coste asociado a la insuficiencia cardíaca son las hospitalizaciones. Por lo tanto, si nosotros queremos reducir el coste por la insuficiencia cardíaca, una de las cosas que tenemos que hacer es reducir, entre otras cosas, estas hospitalizaciones y para ellos hay que utilizar aquellos tratamientos que han demostrado mejoría en este sentido. Afortunadamente, aunque queda mucho por mejorar, pero lo que sí hemos visto es que a lo largo de todos estos años cada vez hay una mayor prescripción de aquellos tratamientos que realmente han demostrado tener beneficio pronóstico en nuestros pacientes. Claro, un poco al hilo de esto, porque el tratamiento, estamos viendo también en registros como el tuyo, en otros muchos trabajos se publica que realmente no todos los pacientes están con todos los fármacos que a día de hoy han demostrado mejorar el pronóstico
de estos pacientes, ¿no? Y en la guía lo que se resalta todo el tiempo es el tratamiento óptimo. Entonces, Susana, por preguntar un poco qué consideraríamos entonces que es un tratamiento optimizado en la insuficiencia cardíaca. Consiste en recibir los 4 fantásticos, ¿no?, que todos conocemos: ARNI, betabloqueantes, antagonistas del receptor de la aldosterona y SGLT2, pero también tenerlos a dosis plena y además tener frecuencia cardíaca controlada para aquellos pacientes en ritmo sinusal por debajo de 75, 70 latidos por minuto, y además recibir los dispositivos, ¿no?, que requieran, resincronizadores, desfibriladores, y por supuesto no olvidarnos de dejar a estos pacientes con la mínima dosis de diurético necesaria para mantenerse euvolémicos. De hecho, la forma de iniciar y titular estos fármacos modificadores del pronóstico ha hecho recientemente, ¿no?, correr ríos de tinta, notas en Twitter y discusiones, numerosos debates, ¿no? Es decir, qué fármaco tenemos que empezar primero, cuándo escalar, en qué tiempo conseguirlo. Pero bueno, lo que sabemos y lo que tenemos claro es que independientemente de cómo lo hagamos, lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen el tratamiento optimizado tienen mejor pronóstico que aquellos que no lo tienen optimizado, ¿no? Se estima que pacientes con una edad media de 55 años pueden ganar hasta 8,3 años de vida media libres de mortalidad cardiovascular u hospitalización de insuficiencia cardíaca con la cuádruple terapia, comparados con pacientes con solamente betabloqueante y ECA, ¿no? Y la mortalidad anual de estos pacientes puede cambiar radicalmente, ¿no? Se estima que de un 17% sin tratamiento hasta un 4,2, incluso 4,7% en pacientes con cuádruple terapia. Teniendo en cuenta ese gran cambio pronóstico que puede suponer para estos pacientes, si nos vemos en la tesitura de que nosotros, por muy bien que queramos hacerlo, el paciente no nos tolera más o no lo tolera todo, ¿cómo crees, Alfonso, que podemos hacerlo? O sea, ¿merece más la pena que el paciente lleve dosis bajas de los 4 fármacos, de los 4 grupos, o que tolere más dosis de alguno en concreto? Lo ideal, evidentemente, es que lleven los 4 fármacos a dosis máxima, ¿no? Pero yo creo que todos los que vemos pacientes sabemos que esto es el mundo ideal, y el mundo real, pues muchas veces por tensión, por función renal, etcétera, etcétera, pues no podemos llegar a optimizar la dosis máxima, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes cambios que hemos tenido en lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? En el sentido que realmente priorizamos el uso de los 4 fármacos, aunque no sean a las dosis objetivos, más que dejar quizás 1 o 2 líneas sin utilizar para llegar a la dosis máxima de las otras 2 o 3 que podemos pautar en el paciente, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Bueno, pues tenemos fármacos como por ejemplo sacubitril o valsartán, que sabemos que el beneficio a dosis medias a nivel pronóstico es similar a la dosis máxima. Y por otra parte, esto también lo han demostrado los estudios recientes con SGLT2, con sacubitril o valsartán, que el beneficio de estos fármacos es independiente de los tratamientos previos, es decir, que al final son un beneficio añadido, ¿no? Por tanto, yo creo que a día de hoy, en la práctica real, lo que intentamos evidentemente es llegar a la dosis máxima, pero el objetivo final es llegar a la dosis máxima que el paciente vaya a tolerar de los 4 fármacos, ¿no? Yo creo que este es una de esas cosas que han ido cambiando a lo largo de estos últimos años con las guías europeas y con las guías americanas. Como ha comentado muy bien Susana antes, que comparando el tratamiento que hacíamos hace 5 años de IECAS con betabloqueantes, resulta que ahora ponemos ARNI, ponemos SGLT2, antagonistas de la aldosterona y betabloqueantes, y es que la mortalidad se disminuyó un 50%, las hospitalizaciones pues por insuficiencia cardíaca un 70%, y esto es porque, como muy bien decís, o sea, no es que sea un fármaco, un ensayo clínico que le haya demostrado, sino es que porque va a atacar la misma etiopatogenia de la insuficiencia cardíaca. Nosotros hace años sabíamos que estaba muy activado el sistema renina-angiotensina y los betabloqueantes y el sistema nervioso simpático, y por eso utilizamos inhibidores del sistema renina-angiotensina y betabloqueantes, pero la realidad es que es mucho más compleja la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos efectivamente el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, pero también tenemos los péptidos natriuréticos, que hay que activarlos, por eso sacubitril o valsartán es mejor que los IECAS. Tenemos el sistema SGLT2 y también tenemos el sistema de la guaniliato ciclasa. Por eso es muy importante atacar todos ellos o actuar sobre todos los distintos sistemas neurohormonales, porque si solo actuamos sobre uno de ellos o 2 de ellos, por mucho que titulemos, nos estamos dejando el resto de los sistemas neurohormonales que también están alterados, y con lo cual la insuficiencia cardíaca va a seguir progresando. Parece ser que la introducción, ¿no?, de alguno de estos fármacos nuevos, por ejemplo los SGLT2, muchas veces nos permiten introducir más fácilmente otros, ¿no?, como los antagonistas de los receptores de la aldosterona, es decir, esa menor hiperpotasemia nos permite optimizar más la terapia. Fijaros, ¿no? Yo creo que podemos estar hablando un poco desde el punto de vista teórico, los ensayos, pero a nivel práctico yo creo que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Me viene
a la mente el registro de la agencia de investigación también de la SEC, ¿no? Que llevado por Alberto Esteban, ¿no? El TDHF, que al mes... Es verdad que son centros de excelencia con sus programas de insuficiencia cardíaca, quizás una selección importante de centros, pero que al mes en pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo el 60% iban ya con la cuádruple terapia y a los 3 meses de seguimiento el 80% iban con la cuádruple terapia, ¿no? Yo creo que esto hace 3, 4, 5 años era algo absolutamente inviable, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes cambios y como cada paciente al final pues lo adaptamos, ¿no? Igual empezamos por, como dice Susana Ponillas, el GT2, otros por sacubitril valsartán, pero bueno, que el objetivo al final es intentar poner todos los fármacos de la manera más precoz posible. La introducción de unos te permite facilitarla a otros, primero, porque tienen mecanismos que se potencian entre sí y por otro lado porque la seguridad también aumenta. Y de hecho también se va produciendo un remodelado reverso que hace que el corazón vaya mejorando y que te permite o introducir otros fármacos o ir titulando. Con lo cual que nadie se asuste de la tensión del paciente o cómo esté el paciente, tú vas introduciendo en el tratamiento lo que se vaya pudiendo por las características, que con el paso del tiempo vas a ir pudiendo, añadiendo más cosas porque el paciente va a ir mejorando y te va a permitir introducir o titular, según los casos, los fármacos para insuficiencia cardíaca. Otra cosa también que os quería preguntar, porque muchas veces a los ensayos clínicos les achacamos que hay determinados grupos de pacientes que se quedan fuera, ¿no? Sobre todo en pacientes como insuficiencia cardíaca con tantísimas comorbilidades, pero a mí también personalmente me llama un poco la atención que el sexo femenino, a pesar de que no es nada poco frecuente, también se queda poco representado en muchos trabajos, ¿no? Y Susana, tú has participado en una review que se publicó, pues nada, hace escasamente un año, en el que recalcáis un poco el papel que tiene el tratamiento en función del sexo del paciente en la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué mensaje nos podríamos llevar nosotros a casa si tenemos una mujer con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues lo primero, destacar que la mujer está claramente infrarrepresentada en los ensayos clínicos pivotales, ¿no? En estos apenas un 20-30% de la población de estos estudios son mujeres, ¿no? Cuando nos remontamos a los estudios clásicos, al Consensus, al CIBIS, al RALES, Consensus un 30% de mujeres, en el CIBIS un 19%, en el RALES un 27%, en el Paradigm un 22%, en el DAPA, en el Emperor también 22-23%, o sea, no solamente en los clásicos, en los más recientes la mujer está infrarrepresentada, ¿no? Por otra parte, ¿no? Cuando revisamos estos estudios, lo que vimos es que muchos de ellos no tenían un análisis preespecificado por sexo, ¿no? Para ver si había diferencias entre mujeres y hombres. De manera que lo que tenemos en mujeres, la evidencia que tenemos en mujeres, es actualmente mucho peor, menos sólida que la que tenemos en hombres. Y además hay diferencias con respecto a hombres, ¿no? Cuando revisamos los grupos farmacológicos, por ejemplo, vimos que había más evidencia en los beta-bloqueantes en hombres que en mujeres, ¿no? En el Copernicus, en cuanto al carvedilol, la evidencia era sólida en hombres, en mujeres solamente había una tendencia, en el VALF también pasó algo similar. Sin embargo, en algunos de los ensayos clínicos con antagonistas de la aldosterona, concretamente en el EFESUS, se vio, sin embargo, mayor beneficio en mujeres en cuanto a reducción de la mortalidad, ¿no? Esto es curioso y habitualmente de esto no se habla. Cuando hicimos la revisión nos sorprendió incluso a nosotros mismos. En los nuevos fármacos, en ivabradina, en SGLT2, en sacubitril valsartán, lo que vimos fue que el beneficio era similar en ambos sexos. Y en cuanto a dispositivos, creo que nadie se sorprende, ¿no? Si decimos que el resincronizador tiene más beneficio en mujeres. Y sin embargo, lo que se vio tanto en resincronizador como en desfibrilador es que había más efectos secundarios negativos en hombres, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues las teorías son dispares, ¿no? En cuanto a dispositivos, probablemente tenga que ver con la superficie corporal, con la etiología de la insuficiencia cardíaca, en fin, son teorías. Y en cuanto a los fármacos también, ¿por qué hacen más o menos efecto en mujeres que en hombres? Pues también probablemente por este aspecto, ¿no? Por la superficie corporal de la mujer, pero también por la etiología, porque la mujer con insuficiencia cardíaca un FEBI reducida tiene mayor edad que el hombre, porque la mujer tiene menos factores de riesgo cardiovascular en general. Quiero referirme al tabaco, sin embargo, tiene diabetes en edades más avanzadas, es decir, el perfil de la mujer es completamente diferente, ¿no? Recomiendo uno de los cursos de la SEC, si es cuña publicitaria me regañáis, pero que es el de la cardiopatía en la mujer, que es súper interesante, ¿no? Y en él se decía que la mujer no es un hombre un poco más pequeño, ¿no? Sino que tiene unas vías fisiopatológicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cardiotoxicidad es completamente diferente, ¿no? Es una etiopatogenia completamente diferente. A efectos prácticos, si yo estoy delante con una mujer que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido, ¿cómo me planteo introducir los fármacos o titular los fármacos? ¿Me fijo en si es hombre o mujer o me fijo más en el peso corporal, la edad, comorbilidades? ¿Cómo lo hago?
Pues yo, Carlos, en lo que me fijo es en la tolerancia. Es decir, muchas veces lo que pasa es que la mujer tolera menos dosis, pero lo que también se ha visto en algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, en el registro Biostat, lo que se vio es que en cuanto a betabloqueantes, por ejemplo, la mujer necesita menos dosis para que el tratamiento esté optimizado, probablemente el 50% con respecto a los hombres, y además empeñarnos en incrementar esas dosis aumenta los efectos secundarios sin mejoría pronóstica, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que fijarnos sobre todo es en la tolerancia. El punto clave es pensar que el corazón de la mujer no es el corazón del hombre en pequeño, ¿no? Al final tienes menos masa ventricular, volúmenes más pequeños, frecuencias cardíacas más altas, un strain mucho más alto en las mujeres que en los hombres y sobre todo una mayor fracción de eyección para la misma patología, ¿no? Y yo creo que este es el punto clave y cómo ese bloqueo neurohormonal realmente en mujeres el beneficio son con fracciones de eyecciones incluso más altas que los hombres. Y, por ejemplo, las últimas guías americanas, aunque nos salgamos de la reducida, ¿no? En esos segundo escalón después de los GT2, mineralocorticoide, sacubitril/valsartán, etcétera, etcétera, te pone en mujeres para toda fracción de eyección y en varones con FEBIS por debajo del 55, ¿no? Que ya hace esa distinción porque es que realmente el corazón no es lo mismo y el beneficio de los fármacos, como bien decías, no es el mismo de los dispositivos como el Resincro, ¿no? Estás escuchando Cardio Podcast. Seguimos analizando el abordaje de la insuficiencia cardíaca centrándonos en la fracción de eyección reducida, una condición que se asocia con múltiples descompensaciones, ¿no, Carmen? Pues sí, Alicia, porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se asocia con descompensaciones y con un mayor número de ingresos hospitalarios o de necesidad de tratamiento diurético intravenoso en este grupo de pacientes cuando lo ponemos frente a pacientes con fracción de eyección preservada o la recientemente conocida como ligeramente reducida. Si bien en la práctica clínica habitual hay un grupo de pacientes que tienen unas descompensaciones muy frecuentes y ya también sabemos que tienen un peor pronóstico asociado. Pero claro, aquí la duda ¿es lo mismo un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que la descompensación de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué implica cada uno de estos dos conceptos y en el manejo clínico diario qué nos implica a nosotros? ¿Qué cambios tiene? Yo creo que son conceptos que son parecidos, pero que en el fondo son diferentes y que tienen implicaciones diferentes, ¿no? El empeoramiento de insuficiencia cardíaca simplemente puede ser un paciente que te llegue a la consulta y bueno, que esté con un cierto mayor grado de disnea, pero bueno, no es que esté más congestivo ni necesite terapia intravenosa. Por ejemplo, un paciente, no sé, que lleva un resincro y que ha bajado el ventricular pacing o que lleva un registro de impedancia torácica y está aumentado, ¿no? Y el paciente no necesita ajuste del tratamiento, sobre todo intravenoso. Hay una descompensación, pues es ese paciente que o lo tienes que llevar a urgencias o tiene que ingresar, o sobre todo, y yo creo que a día de hoy lo manejamos mucho en lo que es en el hospital de día, ¿no? Un poco esa congestión, ¿no? Que cada vez somos más sensibles, que ya hacemos eso, tema de ecopulmonar, ecorrenal, etcétera, etcétera, para intentar ver ese estado congestivo del paciente, ¿no? Pero realmente son cosas diferentes o diferentes momentos, ¿no? en esa patología que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Empeoramiento de insuficiencia cardíaca en el concepto amplio de la palabra, es decir, es el que tiene más disnea, pero a lo mejor le tienes que subir la furosemida, y descompensación ya, pues como bien dices, cuando tiene que ir a urgencias, hospital de día, diuréticos intravenosos, etcétera. Pero realmente lo que nos tenemos que fijar y tener claro es el empeoramiento el concepto de empeoramiento de insuficiencia cardíaca de una manera mucho más global y tratar de adelantarnos a que el paciente hospitalice, porque realmente el paciente es siempre en el mismo curso de la enfermedad, es decir, al principio va a tener más disnea, a lo mejor va a necesitar aumentar la furosemida vía oral, pero si tardas un poco ya necesita furosemida intravenosa en el hospital de día, si tardas un poco tiene que ir a urgencias y si tardas un poco más va a ser una hospitalización. Es decir, realmente es el mismo paciente que lo cojas una semana antes o una semana después y optimices o no el tratamiento. Por eso es muy importante identificar a estos pacientes para optimizar el tratamiento, para evitar que siga progresando la enfermedad, porque realmente ya lo sabéis todos que la hospitalización por insuficiencia cardíaca es un hachazo en la evolución de estos pacientes que aunque luego que lo recuperes y se vayan de alta, nunca se llegan a quedar exactamente igual a como antes de la hospitalización. Por eso es muy importante coger al paciente justo al principio de la evolución del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y optimizar el tratamiento ahí.
Desde luego es que es mucho más fácil cuando ves a un paciente con una insuficiencia cardíaca florida, es decir, está absolutamente descompensado, el decir, bueno, este paciente me tengo que poner de remango, le tengo que cambiar todo, no puede ser que siga así. El problema es el paciente, ¿no?, que empeora ligeramente en la consulta, ¿no? Y un paciente entre 25 de los que tienes en la consulta que no le preguntas adecuadamente por datos de empeoramiento, por si se encuentra mejor o peor que en la visita previa, por si camina menos, por si se tiene que parar más, por si ahora su familiar le espera cuando salen a caminar, ¿no? Estos son los datos de empeoramiento tan importantes en la evolución de estos pacientes y que no se nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? No lo hacemos bien o porque vamos con el automático y ya está. Y realmente es que cambia mucho el pronóstico del paciente, porque la insuficiencia cardíaca, salvo que tengas una infección o que hagas una fibrilación auricular, realmente es progresivo el deterioro. Entonces muchas veces dices, ¿qué tal estás? Pues estoy bien como siempre, pero luego hay que rascar un poco más, a lo mejor es que está empeorando. Entonces, por estar un minuto más preguntando, a lo mejor podemos hacer muchísimo más por nuestros pacientes. Claro, entonces tú realmente lo estás identificando, que bueno, realmente lo es, ¿no? Como un continuo en el que hay un empeoramiento progresivo, pero claro, la pregunta quizá a mí que me surge es cómo yo diferencio en un día que lo veas en la consulta un empeoramiento progresivo o lento de ese paciente de un inicio de descompensación que no sea pues una clínica tan florida como decía Susana, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú, Carlos, que podrían ser, no sé, pues 2, 3 cosas así claves que no se nos pueda pasar en un día que estemos ajetreados en la consulta y que sí o sí tengamos que preguntar? Para identificar si tiene empeoramiento de insuficiencia cardíaca sin estar congestivo, que ya estaríamos ahí hablando de la descompensación, ¿no? Cuando ya empieza a estar congestivo y según el grado necesita hacer una cosa u otra, las preguntas que solemos hacer, por lo menos en mi consulta, son ¿cómo está el paciente con respecto a hace 6 meses? Si es capaz de hacer la cama como lo hacía antes, es decir, preguntas muy sencillas del día a día que el paciente te va a contestar. En cuanto a la exploración física, si el paciente necesita una almohada más que necesitaba antes, si se le hinchan las piernas. Con respecto al tratamiento, si necesita diuréticos, aumentar los diuréticos. Hay estudios clásicos que te dicen que a partir de un comprimido de furosemida al día ya el pronóstico empieza a empeorar. Es decir, si tú necesitas al menos un comprimido de furosemida para mantener la eubolemia, es que no está optimizado el tratamiento. Paciente, por supuesto, que en el último año haya tenido un ingreso, haya tenido que ir a urgencias, es un paciente que está en riesgo de tener una descompensación. Y luego, ya depende de los centros, si vas seriando los péptidos natriuréticos, pues evidentemente, si van aumentando en un porcentaje significativo, incluso el paciente a lo mejor, porque son muy sensibles, todavía no ha notado nada, pero si ya empiezan a aumentar en un porcentaje, un 20%, una cosa así, depende de dónde esté el basal de ese paciente, los péptidos natriuréticos, pues está claro que algo está pasando, porque los péptidos natriuréticos no te suben si no está pasando algo, ¿no? A veces los péptidos son previos a encontrar tanto en los síntomas del paciente como en manifestaciones, ¿no?, clínicas de insuficiencia cardíaca, ¿no? También el CA12-5, ¿no?, que también nos puede orientar cuanto a la congestión del paciente. Y también hay una herramienta nueva, aún no muy extendida, que es el REDS. No sé si lo conocéis, ¿no? Son las siglas de Remote, ¿no?, Electric Sensing, que es un dispositivo basado en energía electromagnética que se coloca sobre el tórax del paciente y sobre la espalda y permite detectar la concentración de líquido que existe en el pulmón del paciente. Y también es algo relativamente precoz, ¿no? A veces en paciente todavía asintomáticos o todavía que no tiene datos de descompensación o de empeoramiento, de repente vemos que los péptidos aumentan. A veces les ponemos el REDS y vemos que también ha aumentado y nos da idea. Seguramente que esto tiene un potencial impresionante, todavía no está muy extendido, pero bueno, no, sin desvelar ninguna intriga, en los Break Clinical Trials se presentan este año los resultados de un multicéntrico con este dispositivo. Parece que queda muy claro, ¿no? Es que la hospitalización sí que realmente eso supone para el paciente un antes y un después, como estábamos hablando en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y ahí muchas veces probablemente pecamos de quedarnos cortos porque nos dé miedo que el paciente se descompense otra vez, que se vuelva o que no le podamos dar de alta. ¿Cómo crees que en este momento podemos hacer la titulación o la introducción de los fármacos? Bueno, hablando un poco de todos, ¿no? Todos los grupos que hemos estado comentando antes. Pues yo creo que la hospitalización, bueno, lo tenemos que vivir como un fracaso del sistema, ¿no? En donde el programa de insuficiencia cardíaca al final no ha cubierto el objetivo, que es que el paciente no hospitalice, pero bueno, ya que estamos en esa situación, vamos a volverlo en una visión positiva, ¿no?, de una oportunidad. Es decir, si tú tienes al paciente 4, 5, 6 días contigo en el hospital, monitorizado, con enfermería, etcétera, etcétera, es el momento ideal para intentar, vamos a hacerle el traje a medida como de desastre de lujo, ¿no?, por decirlo así,
con el tratamiento al alta. Yo creo que también esto es otra de esas cosas que hemos aprendido últimamente. Es decir, quizás es mejor tener al paciente un día más y que salga con el tratamiento optimizado que sacarle con 4 comprimidos de diuréticos y 2 de los 4 fármacos o de los 5 fármacos, ¿no? Por tanto, yo creo que volvemos un poco a la pregunta del inicio del programa, ¿no? Intentar que todo paciente salga, por supuesto, con una cuádruple terapia. Si ya es un paciente que estaba optimizado y que descompensa, bueno, el poder añadir Vericiguat, que es para este tipo de pacientes un fármaco con un NT bajo, un NT de 24 y que nos va a reducir las hospitalizaciones, pero pensar que en esos 4 o 5 días deben salir los pacientes con todo el tratamiento y evidentemente no es por le pongo las pastillas y me olvido del paciente, sino bueno, ya en el programa de insuficiencia cardíaca, por supuesto, una visita precoz por parte tanto de atención primaria como por parte de la parte hospitalaria, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave y el trabajo, digamos, del día a día y que además, bueno, nos puede dar miedo que si la tensión, que si el riñón, etcétera, etcétera, pero es que mejor momento para tenerle monitorizado y controlado al paciente y perder esos posibles o potenciales miedos, no hay mejor momento que la hospitalización, ¿no? Y después de cara al alta, porque también hace un par de años publicasteis un consenso de expertos orientado también un poco al seguimiento de esos pacientes en la atención primaria. ¿Qué sensación tenéis ahí o cómo lo podemos hacer nosotros de cara a la atención primaria o cómo lo hacéis vosotros en vuestros hospitales? Yo creo que esto es tan clave como el tema de la medicación. Es decir, podemos poner los fármacos, pero si al paciente no lo ve nadie en la primera, segunda semana, el paciente puede volver al hospital. Los últimos datos que tenemos que recalcar, creo recordar que era el 12% reingresaban al mes. O sea, algo todavía no estamos haciendo bien, ¿no? Primero, yo creo que con el tema de atención primaria es fundamental. Primero, que nos conozcamos las caras, es decir, porque si no, nada va a funcionar bien. Tener vías de comunicación, que el momento que el paciente salga al alta, bueno, el equipo de atención primaria esté informado que ese paciente de su cupo se le ha dado el alta y luego tener un calendario muy claro y muy establecido de qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes. Decir, oye, no, mira, en la primera semana el equipo de atención primaria ve al paciente, la enfermera de insuficiencia cardíaca llama al paciente, a los 15 días tiene que pasar por la consulta específica de insuficiencia cardíaca. Bueno, organizarlo en la realidad de cada uno de los territorios, que puede ser muy variable, pero sí que ser muy intensivos en ese primer mes en cuanto al seguimiento, porque es que al final va a ser lo más coste eficaz, porque vamos a evitar que el paciente reingrese, vamos titulando fármacos, vemos efectos secundarios, etcétera, etcétera. A mí me parece muy importante, ¿no? Por una parte, los medios de los que dispones tú en tu práctica clínica habitual, es decir, saber en qué medio estás y cómo lo puedes gestionar. Es decir, no es lo mismo estar en una unidad de insuficiencia cardíaca donde sabes que puedes llamar al paciente la semana siguiente, que lo puedes ver, que la enfermera lo puede titular, que lo puedes ver, citar con una analítica, que tener una agenda súper apretada donde sabes que no vas a volver a ver al paciente en 3 meses, ¿no? Entonces, en este tipo de hospital o en este tipo de manejo es mucho más importante, cobra más importancia todavía lo que estaba comentando Alfonso de optimizar el tratamiento del paciente durante la hospitalización, porque después tienes mucho menos seguimiento. Ahora, en los centros donde tienes una unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no?, que le puedes ver al paciente cada muy poco tiempo, creo que puedes estar mucho más tranquilo en cuanto a titulación y creo que es una maravilla porque puedes seguir apurando, porque el paciente enseguida te avisa cuando se encuentra mal y tal. Por otra parte, creo que es muy importante que el paciente se sienta cómodo con el cardiólogo, se sienta cómodo con el equipo, con el centro y que tenga cierta disponibilidad, ¿no?, para contactar con él. Es decir, cuando el paciente tiene efectos secundarios, hay 2 opciones, ¿no? O abandona la medicación y nadie se entera nunca que la ha abandonado y se tira 6 meses hasta que alguien lo vuelve a ver, o se descompensa o solicita ayuda. Entonces es muy importante dar un poco al paciente margen para que pueda contactar contigo mediante teléfono, mediante recado en la secretaria, como buenamente cada uno pueda. En el hospital de día, unidad de insuficiencia cardíaca, muchísimo más fácil. Y por otra parte, muy importante, la educación del paciente, ¿no? Está claro que el paciente que aprende a manejar su enfermedad tiene un mucho mejor pronóstico que el paciente que no se siente cómodo subiendo, bajando diurético. O sea, hay pacientes que son unos auténticos expertos en el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y lo hacen todavía mejor que nosotros, el reconocimiento precoz de síntomas. Es decir, no puede ser, como a mí pasó el otro día con un paciente que sale de alta con una FEBI del 15%, le veo en la consulta a los 10 días y me dice, creo que en esta semana me ha aparecido asma. ¿Cómo que te ha aparecido asma? Sí, porque respiro peor, creo que tengo asma. O sea, obviamente estaba descompensado, ¿no? El paciente tiene que aprender a reconocer los síntomas con los que debuta, el que sea por edemas, el que sea por disnea, o el que debute con aumento del perímetro abdominal. Se puede medir la tripa o buscar los truquillos en los que cada uno es capaz de detectarlo. Recalcar que es muy importante optimizar el tratamiento y optimizar
en función, o sea, tratar de atacar todos los sistemas o actuar sobre todos los sistemas neurohormonales que actúan sobre la hepatogenia, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y cuantos más fármacos tengas que actúen sobre los distintos sistemas, mucho mejor. Es decir, 5 mejor que 4, mejor que 3. Evidentemente habrá que ajustarlo a las características del paciente, la presión arterial, potasio, riñón, etcétera, pero cuantos más fármacos más actúe sobre los distintos sistemas neurohormonales, mucho mejor. Yo creo, en resumen, que somos unos afortunados, ¿no?, de tener una cuádruple, una quíntuple terapia que realmente mejora la calidad de vida y los años de vida de los pacientes, pero que con esto nos quedamos muy cojos, ¿no? Y que es clave el poder tener un programa de insuficiencia cardíaca y donde hay muchos más agentes implicados que los cardiólogos, principalmente lo que es atención primaria, y un papel súper destacado, como decía Susana, de la parte de enfermería, ¿no? El tema de la educación, del tema de la recepción de esas alertas de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, la insuficiencia cardíaca es algo muy complejo, yo creo que lo más complejo que tenemos en la cardiología, y donde, bueno, tenemos muchos agentes implicados, y al final es un poco la obligación de cada uno, ¿no?, saber el papel que tenemos dentro de ese programa. Susana, Alfonso y Carlos, muchísimas gracias por esta puesta en común en este espacio Cardio Podcast. Ha sido un placer escucharos. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Pues muchísimo que interiorizar después de este repaso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con estos 3 expertos que nos han acompañado en este espacio. Carmen, ¿qué mensajes quieres subrayar para los siguientes Cardio Podcast? La verdad es que mucho que interiorizar, una oportunidad muy bonita, me ha gustado mucho. Agradeceros de nuevo a los 3 que hayáis venido hasta aquí a participar con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría destacar que la insuficiencia cardíaca ya sabemos la prevalencia que tiene. Nuestros pacientes, una calidad de vida muy deteriorada, con la mortalidad también alta, y bueno, yo me gustaría recalcar el implicar no solamente a los cardiólogos, como estábamos hablando, sino también pues al propio paciente, a especialistas de, bueno, pues internistas, neumólogos, nefrólogos, no sé, muchos, enfermería. Entonces creo que esto es fundamental. A mí me da la sensación de que es un aspecto de la cardiología en el que nunca se deja de avanzar, nunca se deja de aprender, y que creo que podemos aportarle mucho a estos pacientes. Así que bueno, pues una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Con esto terminamos, Carmen. Muchas gracias también a ti por preparar este episodio. Gracias también a los oyentes Cardio Podcast. Ya sabéis que podéis escuchar la playlist completa en secardiología.es con la bibliografía correspondiente de cada episodio, y por supuesto en Spotify, en iVoox, en SoundCloud y en Apple y Google Podcast. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.